Hola Vincent y hola chicos, me alegra mucho saludarles. Bueno, veo que ya están súper pilosos con la tarea principal de esta semana, la tarea del Conde Lucanor. Espero pues que ya hayan leído los cuentos. No son largos realmente, pues alguien me preguntaba, profe, ¿podemos ver los resúmenes? Entonces yo decía, bueno, pues los cuentos no son extensos y no son complicados de leer, entonces pues leer un resumen ya sería pues otras cuestiones. Entonces, no, pues la invitación es de verdad a que lo leamos, además porque cuando leemos las historias, nos permitimos hacer nuestra propia interpretación, mientras que cuando leemos reseñas o resúmenes de otro lugar, pues estamos tomando la interpretación que otro hace de la historia, ¿sí? Entonces, pues si yo les decía alguna vez en un ejemplo, por ejemplo, si yo leo la Biblia y soy cristiana, voy a estar a favor de la Biblia, bueno, cristiana, católica, creyente. Pero si yo la leo y soy atea, pues voy a estar en contra, ¿sí? Entonces, depende de quien haga la reseña, pues va a ser la postura que tenga respecto al libro. Lo mismo pasa pues con la literatura y con todo lo que, el material bibliográfico que nos encontramos. Bueno, las normas APA es un estilo no de redacción, sino un estilo en cuanto al formato en que se presenta el texto. Entonces, primero les voy a contar cómo se hace el ensayo literario y segundo, les voy a contar, bueno, pues ya cómo le damos entonces forma con las normas APA. Entonces, un ensayo, recuerden, tiene tres partes principales, está su introducción, su cuerpo y su conclusión. La idea, chicos, es que ustedes después de leer el texto logren hacerse una idea de lo que era la Edad Media, ¿sí? De cómo se comportaba la gente en la Edad Media. En este caso, pues el libro Los cuentos del Conde Lucanor es una clara representación de lo bueno y lo malo, ¿sí? De la división que hay entre el bien y el mal, y de la creencia que hay en Dios, ¿sí? De cómo se actúa bien pues, para llegar a un estado benevolente, y pues cómo si se actúa mal, definitivamente hay pues como una especie de castigo divino, ¿sí? Entonces, puedo, por ejemplo, tomar la idea, recuerden que todo ensayo, todo texto argumentativo debe tener una tesis, ¿sí? Que es la tesis que vamos a defender, así como cuando nos queremos ir de paseo. Entonces, bueno, ¿cuál es mi tesis? Mamá, yo quiero ir al paseo. ¿Y cuáles son mis argumentos? Yo quiero ir al paseo porque me he portado bien, porque la Biblia lo uso toda la semana, porque soy buen chico, porque tengo la cara linda. Yo quiero ir al paseo porque es que tengo 14 años y necesito diversión, esparcimiento, socializarme con mis compañeros. Bueno, en fin. Sacamos 1000 argumentos y lo hacemos todo el tiempo. Realmente todo el tiempo estamos defendiendo nuestras ideas, todo el tiempo estamos argumentando lo que pensamos, ¿sí? Ya es pues que lo pasemos de manera escrita. Entonces, una idea que, por ejemplo, se podría defender, las voy a decir al azar, si no quiere decir que deban tomarlas. El Conde Lucanor, por ejemplo, podemos afirmar que, bueno, si yo estoy de acuerdo, afirmaría, por ejemplo, que siempre que los consejeros eran una buena herramienta para poder obrar bien, ¿sí? O eran unos buenos compañeros. Si yo no estoy de acuerdo, puedo decir, por ejemplo, que las personas se dejaban manipular por las ideas o por el concepto de bien y de mal que se tenía en algunas instituciones, ¿sí? Entonces yo lo voy a defender. Entonces, si yo estoy a favor, yo voy, por ejemplo, a dar argumentos, busquen, que eso es muy importante en Google, tipos de argumentos. De todas maneras, yo les voy a dejar el link acá abajo, al final del video, porque hay argumentos de autoridad, sí, que es citar lo que una persona, lo que un teórico dijo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. O hay argumentos de ejemplificación, que es, bueno, mire, por ejemplo, en el cuento de El burro, pasó esto, ¿sí? Hay argumentos de opinión en donde ustedes, pues, bajo sus vivencias y su opinión, dan una razón más para apoyar su tesis, ¿sí? Todo defendiendo la idea principal. Entonces, hacemos la introducción con una contextualización que es importante al principio. Decir, bueno, el presente ensayo tiene como fin defender la idea de que, escriben su idea, tomada del libro Los cuentos del Conde Lucanor de don Juan Manuel, que fue escrito en el año tal, en la época tal, era una época con estas y estas características, el autor pues tenía estas ideas, ¿sí? La idea es que contextualicen.
Pueden contextualizar con el autor, con la época, con la intención del libro, con diferentes cosas. Después pasan al cuerpo con los argumentos, entonces empiezan a desarrollar todas sus ideas y a defender esa idea principal. Y finalmente hacen una conclusión. Entonces, en conclusión, mi idea de que, nuevamente la tesis, la idea principal que dijeron, pudo ser demostrada por medio de diferentes argumentos. Bueno, le hacen un cierre bien chévere, ¿sí? Una conclusión, una opinión final. Ahora, ¿cómo lo hacemos en normas APA? ¿Sí? Eso es una cosa que es redacción de un texto argumentativo. Ahora, ¿cómo lo ponemos en normas APA? Entonces, las normas APA básicamente son un formato, son unas normas que se debe seguir al escribir. Hay normas Icontec, hay normas APA, bueno, hay otras. Pero las APA y las Icontec son las más utilizadas. Entonces, las normas APA dicen, por ejemplo, que todo el trabajo debe estar escrito en letra Times New Roman 12 o Serif 12. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahorita les voy a mostrar en Word, que debe estar en interlineado doble espacio y márgenes de 2.54. Entonces yo les voy a compartir pantalla. Acá tengo un documento de Word. Lo pueden ver. Entonces lo primero que hacemos cuando vamos a empezar a escribir, a mí me gusta personalmente más Times New Roman. Le ponemos acá el tamaño de letra 12. ¿Listo? El interlineado, ¿dónde lo buscamos? Acá. Están dos flechitas, una hacia arriba y una hacia abajo, y los renglones. Dice espacio entre líneas y párrafos. Entonces, doble, le vamos a poner 2. ¿Listo? Y vamos a revisar entonces las márgenes en diseño de página. Márgenes, y vamos a poner personalizados. En personalizados, esta está muy bajita, dice que mínimo 2,54. Bueno, ahora vemos porque algunos computadores no dejan configurar así. Pueden, acá 2.6, y acá le bajamos también a 2.6, ¿sí? Podemos poner así, listo. Ahí tenemos las márgenes. Entonces siempre deben ponerle un título, es importante. Entonces ya nos devolvemos acá a inicio, vamos a centrar, por ejemplo, mi texto se podría llamar, bueno, si yo voy a estar en contra del concepto de bondad, ¿no? Entonces, el errado concepto, no, porque tendría que hablar del concepto, entonces la errada bondad en la Edad Media. ¿Sí? Por ejemplo, le podría poner también otro título, por ejemplo, tiempos de bondad en la Edad Media. De acuerdo al tema que vayamos a tratar, a la idea que vayamos a defender, le ponemos el título. Entonces, bueno, digamos que le vamos a dejar en tiempos de bondad en la Edad Media, ¿sí? Digamos que vamos a dejar la segunda, que estamos a favor del texto. Empezamos a escribir. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, bueno, entonces lo voy a decir porque si me da miedo que cojan más o menos el estilo y pierdan un poco la originalidad. Pero entonces pueden escribir el presente ensayo o texto, bueno, como prefieran. Tiene como finalidad ambientar la Edad Media, tomando como referente principal los cuentos de el conde Lucanor, escritos por el autor. Entonces vamos a ver de dónde es el autor. Ya vamos a abrir acá un documento de Google. Vamos a buscar quién es don Juan Manuel.
Bueno, biografía de don Juan Manuel, vamos a ver acá. Bueno, es español, vemos, escritor medieval castellano, hijo del infante don Juan Manuel, bueno, ahí leemos lo que queramos. Entonces podemos escribir de don Juan Manuel, escritor medieval castellano, por el autor medieval, escribí mal, escrito por el autor medieval castellano, don Juan Manuel. Ojo, siempre que citemos obras, es decir, el libro, el nombre del libro o el nombre de la canción, lo vamos a poner en cursiva, ¿sí? Entonces, el presente ensayo tiene como finalidad ambientar la Edad Media, tomando como referente principal los cuentos del conde Lucanor, escritos, estamos hablando de los cuentos, por el autor medieval castellano, don Juan Manuel, quien intenta, por medio de sus historias, y acá vengo con la tesis, ¿no? Con sus historias, mostrar que la bondad en la Edad Media era configurada por la creencia en Dios y por el deseo de hacer el bien. Bueno, ahí ustedes pueden escribir más. La idea es que pues hagan una introducción bien construida. Después, entonces, vamos a empezar con los argumentos. Entonces, yo puedo, bueno, acá tengo un libro que se llama Los misterios de la Edad Media, el nacimiento del feminismo, la ciencia y el arte en los cultos de la Europa católica. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar como referente este libro. Ustedes pueden buscar libros en PDF. Yo les dije, busquen en Google Academy, que ahí pues hay bastantes cosas. Entonces yo voy a encontrar, por ejemplo, que acá en la página 181 del libro dice: forjar un buen final era sin duda el objetivo principal de todas las vidas medievales. Se puede recordar aquel rezo mariano excesivamente encarnacional, el Ave María, que recibió su forma latina definitiva apenas en el siglo XVII. Entonces, yo voy a decir, bueno, esto me sirve, si yo puedo citar esto, entonces yo voy a escribir: forjar un buen final era sin duda el objetivo principal de todas las vidas medievales. Yo voy a tomar esta frase. Como no es una frase mía, yo la debo poner entre comillas. Ahora, las normas APA también nos dicen cómo citar. Ahora es muy fácil, les voy a dar acá el secreto. Entramos en Word a referencias. En referencias elegimos el estilo bajo el cual queremos citar. En este caso es APA. Y le vamos a dar insertar cita. Agregar nueva fuente. En agregar nueva fuente, entonces vamos a decir que el autor de este libro, porque es de la frase que estamos citando, es, vamos a buscarlo, Thomas Kyle. ¿Sí? Todos los datos se encuentran al principio del libro. Entonces se llama Thomas Kyle. Perdón, escribí mal Kyle. Es Kyle. Siempre debemos poner el apellido en mayúscula y de primera. Entonces lo vamos a copiar. El señor se llama Kyle. Kyle. Me falta una H. Kyle, Thomas. ¿Sí? ¿Cuál es el título del libro? El título del libro es Los misterios de la Edad Media. ¿Sí? ¿En qué año se escribió el libro? Bueno, yo voy a mirar en qué año se escribió el libro también aquí. A ver, ¿en qué año se escribió? Aquí está más o menos. Bueno, es que no se ve bien. Se escribió en el año, ¿dónde está? Civilización medieval. No, a veces es un poquito difícil encontrar los datos, pero tenemos que buscarlos con paciencia.
Y acá dice que se escribió en el año 2006. ¿Sí? Quiere decir que este no es un libro de la época, sino es un libro de alguien que ahorita en el siglo XXI investigó sobre la época. Entonces yo voy a poner año 2006, ciudad, vamos a ver en qué ciudad se escribió. Se escribió en Bogotá. Qué curioso. Es un libro colombiano. ¿Y de qué editorial es? Bueno, acá me aparece que es de Norma. Y le voy a dar a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, al final de mi frase, bueno, esto ya no lo debo poner centrado, ¿no? Cuando yo vengo acá, entonces tengo que pararme en la cita, darle clic en opciones de cita, en la flechita que me sale, en editar cita. En editar cita, entonces yo voy a escribir de qué página lo tomé. Yo tomé esa frase de la página 181 y le voy a dar a aceptar. Entonces me aparece Kyle 2006, página 181. Bueno, pero yo no puedo dejar esta frase ahí suelta, como dice una amiga, como ternero sin mama, porque me queda huerfanita. Entonces yo voy a escribir acá, por ejemplo, el fin de la existencia humana en la Edad Media era, coma, sin lugar a dudas. ¿Por qué lo pongo entre comas? Porque es un inciso explicativo, quiere decir que es una frase donde yo hago una pequeña explicación, o sea, como que sin duda alguna, pero que si yo la quito, pues igual sigue teniendo sentido lo que escribo. Era sin lugar a dudas lograr llegar al cielo sin pecados ni actos por corregir. Entonces voy a escribir en palabras de Kyle. Ahora sí, forjar un buen final era sin duda el objetivo principal de todas las vidas. Coma. No la puedo dejar huérfana al principio y no la puedo dejar huérfana al final. Es decir que... Bueno, siguen escribiendo. Ahora, resulta que más adelante yo quiero tomar como ejemplo principal una frase que decían en los cuentos del Conde Lucanor. Entonces yo voy a buscar los cuentos del Conde Lucanor. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que le sucedió, lo que le ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de alimento comía altramuces, que es el cuento número 10. Por padecer pobreza nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis. Entonces, vamos a copiar esta frase. Y yo voy a decir más adelante que un ejemplo claro de el afán que se tenía por mantenerse limpio de malos actos se puede reflejar en el cuento número 10 del libro. Recuerden, el Conde Lucanor, acá lo voy a copiar. En donde se expone que, otra vez, comillas, me devuelvo acá, copio la frase, me voy otra vez a Word, la pongo entre comillas, bueno, acá me salió como imagen, entonces debo copiarla. Por padecer pobreza, nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis. Bueno, en este caso, desaniméis, listo. Lo voy a citar también acá, referencias, insertar cita.
agregar nueva fuente. El autor, bueno, es Don Juan Manuel. El título es Los cuentos del Conde Lucanor. El año, esto me lo voy a inventar rápido para no demorarme tanto. Vamos a decir que este fue escrito en 1500 en Barcelona y que era editorial Pepito, por ejemplo. Le voy a dar a aceptar. Acá en editar cita voy a decir que esto está en el cuento 10 y digamos que el cuento 10 está en la página 45. Listo. Si yo más adelante voy a volver a citar otra frase del cuento del Conde Lucanor, por ejemplo, que la frase dijera mi mamá es bella, por ejemplo. Lo pongo entre comillas nuevamente. Y como ya yo puse esa cita, le voy a dar insertar cita y la voy a elegir. Mira, acá ya me aparece en el listado, no tengo que agregar una nueva fuente. Lo único que debo modificarle es la página. Vamos que fue la página 80. Listo. Otra forma de citar es, por ejemplo, si yo voy a tomar una información de internet. Entonces yo voy a escribir qué es bondad. Y voy a tomar... voy a tomar un significado de, bueno, ya les dije que no utilizáramos Wikipedia, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces yo voy a copiar hasta acá, hasta querido. Esto es lo que voy a pegar. Entonces cuando yo lo pego, obviamente ya les dije con una introducción escrita por ustedes, lo pongo entre comillas y voy a darle insertar cita, pero yo lo tomé de una página web. Entonces acá no está el autor, a ver si está, no, definitivamente no está el autor que lo escribió. Entonces voy a tomar el link y voy a escribir insertar cita, agregar nueva fuente. Acá donde dice libro, voy a tomar la opción que dice sitio web. Nombre del sitio web, bueno, URL, es lo que ya tenemos, ¿no? ¿Cuál es el nombre del sitio web? Es concepto de definición.d. Está como rara. Bueno. Vamos a ver cómo se llama la página. Se llama concepto de definición. Entonces yo voy a escribir acá concepto de definición. En este caso, bueno, pues ahí no nos muestra nada de los otros datos, entonces le vamos a dar a aceptar. Pero en lo posible, busquen páginas donde sí se muestre, pues al menos el autor y el año en que fue escrito. Le doy a aceptar y listo, ¿sí? Esa es otra forma de citar. Bueno, chicos, finalmente les cuento por qué se crearon las normas APA para proteger los derechos de autor, para que pues otro no le copie a alguien que ha hecho una investigación, para que yo no escriba en mi texto ideas que no son mías, para que no me las roben. Y pues la idea es que aprendamos a utilizarlas. ¿Listo? Espero que la duda haya quedado resuelta. Vincent y demás compañeros, cuídense mucho. Un abrazo enorme. Chao.